Máster. Sí, ya vamos a disfrutar mucho. Sí, Extraño vernos sí, y sí, tomarnos sí. buenos vinos Julio juntos. no podemos estar juntos, estamos mucho tiempo sin nos ver. Muy malo esto. No, muy mal, muy mal, muy mal. Amigo, en primer lugar, muchas gracias por esperar todo. Sabes No, ya sabes que, que es duro manejar y espero que esté. Acá no te puedo mostrar. Ah, ahí creo la foto. uy, qué lindo. Sí, son nuestro gran amigo Angie, el gordo, y Genachino cuando estuvimos en Buenos Aires con el profesor Campio, estuvo Waldo, los cuatro mosqueteros siempre trabajamos juntos. Esto es un honor para mí, estar junto de ustedes, aprender mucho con ustedes y muchas gracias por todo que hay hecho por mí y por mi familia. Amigos, No, gracias a ti, Renato, eres un hermano, ya lo sabes. es un especialista en ultrasonografía, es el dueño de Saúl, el director de Saúl y ahora es el presidente de Flaus. Tiene muchas cosas que hacer ahora, Así es, amigo. así es. Pero es electo. Sí, sí, Amigo, sí, sí, sí. queda con tu clase, está todo perfecto, la comunicación está buena, es tu la pantalla, va enfrente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, ahí comparto la pantalla. Pensa aí e sem ser esse modo. Sí, en el momento de Um PowerPoint. ahí voy. ¿Ahora? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. La pantalla y vos. Sigue. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias Renato por esta invitación. Un placer estar nuevamente juntos, aunque sea de manera virtual. Bueno, sabiendo que iba a hablar el profesor Ahmed Bayat, hice una último momento, esta misma mañana, porque sabía que él se iba a ocupar mucho del Doppler. Así que decidí hacer un resumen general que va a incorporar algunas cosas de la parte biométrica, va a incorporar la detección del bajo peso y va a resumir lo que ya vimos en las charlas previas, que quedó muy, pero muy claro. Eh, el primer paso para detectar una restricción de crecimiento es establecer correctamente la edad gestacional. Y vamos a sentar algunas bases para eso. Según ISUOB, si la ecografía del primer trimestre no tiene una dispersión importante con respecto a la edad gestacional por amenorrea, por FUM, se mantiene la FUM. Pero si la dispersión es mayor a 6 días, cambiamos por la ecografía. Sea como fuere, siempre es importante verificar la calidad de la medición, ver que el feto haya sido correctamente medido en un plano sagital medio, con todas las reparos que sabemos que tenemos que tomar. Y una vez que hemos asignado esa fecha en el primer trimestre, no volvemos a asignar la edad gestacional. Otras escuelas, en base a estudios y a publicaciones, nos proponen que el criterio de elección es la longitud embrionaria, por lo cual podríamos descartar la última menstruación y redactar automáticamente todos aquellos embarazos. Pero de todas maneras, este va a ser finalmente en concordancia o por elección
el parámetro número 1 para estimar la edad gestacional. Luego nos vamos a encontrar con la ecografía de segundo o tercer trimestre, donde vamos a hacer la biometría fetal. Esta biometría fetal que ustedes conocen muy bien, de cefálica, abdomen y fémur, va a depender la importancia de cada parámetro según qué es lo que estemos buscando. Si estamos queriendo ver edad gestacional o si estamos queriendo ver crecimiento fetal, peso fetal. Si ya conocemos la edad gestacional porque le hemos hecho un estudio a la paciente en primer trimestre, entonces no vamos a reasignar la edad gestacional, nos vamos a quedar con la primera ecografía, en base a eso vamos a datar al embarazo y para esa fecha que tengamos basada en la primera ecografía, a cada medida le vamos a dar su percentil correspondiente. Ahora bien, puede ocurrir que no conozcamos la edad gestacional, que la paciente llegue en la semana 20 o 24 o 28 o cuando sea sin edad gestacional cierta. En tal caso hay que priorizar la biometría que sirve para la edad gestacional. Y tener en cuenta que el diámetro biparietal puede estar alterado por cambios en la forma de la cabeza, entonces preferimos la circunferencia cefálica. El abdomen no es un indicador apropiado para edad gestacional, sirve para crecimiento, sirve muchísimo para peso, como ya habló el doctor Bayat, pero no para edad gestacional, entonces lo vamos a descartar. Y si queremos estimar edad gestacional en segundo o tercer trimestre, nos vamos a basar sobre todo en la circunferencia cefálica y la longitud femoral. ¿Qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar poner una serie de medidas, muchas de ellas inútiles, incorporar el úmero, el cerebelo, la tibia, etcétera, porque vamos a lograr únicamente que el obstetra no entienda lo que le estamos enviando, mucho menos los padres. Y desde ya que no vamos a promediar las mediciones. Luego vamos a tener que estimar el peso fetal. La fórmula para estimación del peso fetal es nuestra balanza. Es lo que el pediatra utiliza para pesar a nuestro hijo. Nosotros tenemos una fórmula. Y ya había evidencia al respecto, pero hace poco un metaanálisis del profesor Nicolaides nos muestra que tal vez la mejor fórmula para calcular el peso fetal sea la que estableció Hadlock basada en 3 parámetros: circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. Pero aún sabiendo que tenemos una herramienta adecuada, tenemos que recordar que nuestro error está entre el 10 y el 15%. Y que el error es mayor en aquellos fetos que tal vez más nos preocupen, en los pequeños para edad gestacional y en los grandes para edad gestacional. Y eso se debe a que las referencias están construidas por una mayoría de fetos normales. Por lo tanto, no tienen tantos casos de grandes ni de pequeños. Y definitivamente pueden fallar más en esos casos. Además, debido a esa dispersión que tenemos en las medidas, el intervalo que tenemos que utilizar es de 3 semanas idealmente, nunca menos de 2 semanas entre una medida y otra medida. Ahora bien, una vez que hemos establecido la medida o el peso, tenemos que ir a las tablas de peso, a las referencias de peso que tenemos. Y recuerden que las referencias de peso pueden ser construidas con aspectos fetales, con muestras fetales o con muestras neonatales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos referencias fetales, ellas van a estar construidas con el feto in útero, con medidas que tomamos in útero y a partir de ahí con la fórmula de Hadlock estimamos el peso fetal. Las referencias neonatales son aquellas que construimos con el feto cuando nace y se lo pesa. ¿Y cuál es el problema? Miren, esta es una tabla hecha con referencias neonatales de peso al nacer y esta es una tabla elaborada con la fórmula de Hadlock. Definitivamente, si el peso de nuestro feto está acá, vamos a tener un feto de bajo peso para la tabla fetal, pero de peso adecuado para la tabla neonatal.
Esta diferencia desaparece hacia las 35 semanas. ¿Y a qué se debe? A que estos fetos prematuros fueron sacados previamente del útero por algún problema, por lo tanto incluye una población que está afectada. Y tenemos que usar, para optimizar los resultados, para no subestimar el peso y para no subdiagnosticar RCIU, tablas fetales. Además, tenemos tablas que no tenemos tiempo de desarrollar en detalle en este momento, pero que podemos dividir en tres tipos: referencias locales, estándares y personalizadas. Algunas pocas palabras. Las referencias locales tienen como ejemplo a las de Organización Mundial de la Salud, que fueron hechas para determinadas poblaciones, mientras que los estándares de Intergrowth pretenden abarcar a toda la población, a cualquier población en el mundo. Y finalmente, las tablas que propone el grupo de Gardossi están personalizadas para cada paciente. Estas últimas son un poco complicadas de optimizar y no han demostrado, a pesar de que están hechas para cada paciente, no han demostrado tener tanto beneficio por sobre los otros. Los estándares, si bien han seleccionado casos normales, han tratado de tener una optimización del peso fetal, y es lo que debiéramos alcanzar, y por eso se lo llama que es un estándar, que es prescriptivo, me prescribe lo que debo alcanzar. Sin embargo, vamos a ver que han fracasado un poco en ese alcanzar lo máximo, tal vez por incluir poblaciones que han llevado abajo los pesos. Finalmente, las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que están divididas para diferentes poblaciones y que aparte tienen la ventaja de tener una calculadora online, tal vez sean para nuestras poblaciones las más útiles. Y fíjense lo que les decía recién: a pesar de que los estándares presuponen ser prescriptivos y solamente incluyen casos normales, han tenido pesos por debajo de los que obtuvo la Organización Mundial de la Salud y también las referencias de tablas. Por lo tanto, las tablas de Intergrowth actualmente sabemos que no nos sirve una tabla para todo el mundo y que por ahí va a subestimar el peso en muchas situaciones. Finalmente, una vez que tenemos bien todas nuestras herramientas, tenemos que diferenciar restricción de crecimiento del bajo peso, porque no todo bajo peso es restricción de crecimiento, puede haber aquellos pequeños constitucionales, y porque algunos retardos de crecimiento que estén tal vez en el percentil 20, 25, merezcan estar en el 90 y no alcanzaron su potencial de crecimiento. Es por eso que no es simplemente la estimación de peso el poder catalogar un feto como de bajo, como de crecimiento anormal. ¿Qué nos dice el estudio Porto? Que podemos considerar un feto como restricción de crecimiento si se encuentra por debajo del percentil 3 o si está por debajo del percentil 10 con arteria umbilical anormal. Según ese paradigma que teníamos hasta hace un tiempo, podríamos dividir a nuestros bajos pesos basados solamente en la arteria umbilical en pequeños constitucionales, la gran mayoría, pequeños por patología intrínseca, cromosómica, infecciosa, estructural, o pequeños de origen placentario. Sin embargo, hace un tiempo sabemos que para que la placenta, para que la arteria umbilical refleje el compromiso placentario, tenemos que tener un compromiso de por lo menos el 60% para que aumente el índice de pulsatividad, perdón, del 30%, y mayor al 60% para que tengamos flujo ausente renal. Con lo cual, estos fetos que han comprometido un tercio de su placenta no tienen compromiso en la arteria umbilical, y es lo que actualmente sabemos que responde básicamente al retardo de crecimiento tardío, donde, como bien explicó el profesor Bayat, hay un compromiso básicamente en la perfusión, en la estructura de la vellosidad, pero no en la cantidad de placenta afectada. Por lo tanto, la arteria umbilical en esos casos no va a hablar. Y es por eso es que este nuevo paradigma nos muestra que ya no son todos constitucionales esos casos por umbilical normal, sino que muchos van a ser restricciones de crecimiento tardías y vamos a seguir teniendo las otras dos categorías.
según el estudio de Gorsin, el estudio con metodología Delphi, definimos el RCI placentario precoz, aquel de menos de 32 semanas, pero en honor al tiempo, les recuerdo que lo que cambia es que involucra a la arteria uterina también e involucra a la circunferencia abdominal. El tardío es aquel que se presenta después de las 32 semanas, nuevamente sin anomalías estructurales o congénitas, nuevamente incluye a la circunferencia abdominal, aparte del peso fetal estimado, a la caída en la curva de crecimiento en 2 cuartiles, pero como sabemos que la arteria umbilical muy frecuentemente no va a estar alterada, incluye en la definición a la relación cerebro-placentaria. Es en base a eso que ahora nos clasificamos al feto de bajo peso, no solamente a través de la arteria umbilical, porque cuando la arteria umbilical está anormal, definitivamente ese es el marcador de insuficiencia placentaria. No hay dudas, es una insuficiencia placentaria. Ahora, cuando la arteria umbilical está normal, puede estar normal, pero aún haber compromiso placentario que no estamos objetivando, y ese va a ser un RCI tardío. O bien puede ser un feto de bajo peso constitucional, y vamos a tener que diferenciar entre estas dos categorías, porque sabemos que el RCI tardío no está exento de complicaciones y da cuenta de muchos de los fetos que fallecen al término de la gestación. Vamos a comenzar con la RCI tardía, y dijimos que hay escaso compromiso placentario, la hipoxia es leve, pero son fetos con baja tolerancia a la hipoxia, que tiene una evolución menos predecible, con baja mortalidad, pero elevada morbilidad. La problemática es la muerte fetal sin causa aparente, el sufrimiento fetal intraparto y también la morbilidad a distancia. En las características de la RCI tardía, hay menor compromiso en la perfusión, lo que predomina es la difusión. Por lo tanto, la arteria umbilical no va a estar alterada habitualmente, pero el predominio en la difusión va a disminuir la relación cerebro-umbilical y luego alterar la resistencia en la arteria cerebral media. Nuestros marcadores son la arteria uterina, el peso fetal por debajo del percentil 3 y la relación cerebro-umbilical. El seguimiento debe ser igual intenso porque la aparición cercana al término de alguno de estos parámetros podría determinar la terminación del embarazo. ¿Qué pasa con la RCI temprana? Se ha hablado muchísimo en las presentaciones previas de esto que les resumo en esta diapositiva. Hasta las 26 semanas, 27 semanas, vamos a ganar un 2% de sobrevida por día y un 2% de sobrevida sin secuelas. Luego, la ganancia es de un 1% de sobrevida por día. Por lo tanto, es importantísimo preservar la sobrevida in útero, la permanencia in útero dentro de las posibilidades. La secuencia es diferente. Predomina la alteración en la perfusión, así que comienza con una alteración en la arteria umbilical, luego la cerebral media, luego los flujos venosos. Finalmente se alteran los marcadores biofísicos que van a preceder a la muerte. El seguimiento y manejo se basa en estudios, así como el GRID es un estudio de mayor data, recientemente el TRAFEL fue mencionado por los disertantes previos. En base a esto podemos definir algunas etapas para el estudio, para la restricción de crecimiento temprano. Si tenemos una arteria umbilical con flujo ausente, y esto un poco resume lo que ustedes ya vieron, el seguimiento va a ser 2 a 3 veces por semana, la interrupción a las 34 semanas, la latencia aproximada que tenemos es de 2 a 4 semanas con un promedio de 3 semanas. Si tenemos un flujo ausente en la arteria, un flujo reverso en la arteria umbilical o un ductus venoso con aumento del índice de pulsatilidad, el seguimiento es tiene que ser más frecuente. 1 a 2 semanas va a ser la latencia y la interrupción hacia las 30 semanas. Si tenemos ahora
un flujo reverso en el ductus venoso, como ustedes vieron en el estudio Truffle, el criterio de último momento de terminación. Entonces el seguimiento va a ser al menos diario, o tal vez 2 veces por día. La interrupción a partir de la semana 26 y la latencia entre que el ductus venoso esté alterado y la muerte o la necesidad de terminar la gestación va a estar aproximadamente entre 4 a 7 días. ¿Qué pasa con el monitoreo fetal? Es un dato de colaboración, tiene un muy buen valor predictivo negativo, ya se habló reiteradamente de esto, pero tal vez sea muy tarde. Es el último parámetro en alterarse y esperar estos cambios en el monitoreo, sobre todo el convencional, ya que también han escuchado que no disponemos en nuestros países, en mi país y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, no disponemos de monitoreo fetal computarizado. Tal vez esperar al monitor fetal o a los parámetros biofísicos de manera aislada va a ser un momento bastante tardío, va a ser como para actuar inmediatamente. Ya terminando, seguramente surgirán preguntas en el chat o de todas las conferencias que generalmente surgen. El líquido amniótico, si el perfil biofísico sí, si el monitor convencional sí o no, si el monitor convencional puede servir. El perfil biofísico, algunos los incluyen, algunos no los incluyen, pero lo importante es llegar al diagnóstico con un protocolo. Lo importante es que cada uno siente un protocolo. Si ustedes quieren seguir un protocolo sin líquido amniótico, el protocolo de medicina fetal Barcelona sigue un protocolo sin líquido amniótico, sin parámetros biofísicos, y puede ser de utilidad para quien indica eso. Quien desea combinar aparte los parámetros biofísicos, el líquido amniótico, el monitoreo fetal, se puede inclinar por la rutina que propone la Fundación de Medicina Fetal. Pero lo importante es que sigan un protocolo, porque así como lo mostró el Digitat y como lo mostró el Truffle, que tuvieron muy baja mortalidad del Truffle y ninguna del Digitat, eso se debió a que se siguió un protocolo. La importancia de esto es porque fíjense, de todos los distintos parámetros que se evaluó para ver cuál era el mayor factor de riesgo para la restricción de crecimiento, el mayor factor de riesgo es no detectar la restricción de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que identificar el crecimiento normal, identificar la insuficiencia placentaria, intervenir de manera adecuada, recordando esa ganancia de sobrevida en útero, utilizar puntos de corte adecuado para la terminación de la gestación según la edad gestacional y tener en cuenta que no está exento de riesgos el retardo de crecimiento tardío y que la arteria umbilical habitualmente no se altera en esos casos. Nada más, simplemente mi querido amigo, hermano Renato, yo también te tenía preparadas unas imágenes de las miles que tenemos juntos, toda una vida casi juntos, ahora que como a veces me recuerdas mal, tenemos que más para contar que para vivir, pero en esta diapositiva final te quiero agradecer toda la hospitalidad que me has dado cada vez que te visité, cada vez que nos visitaste, esa relación que trasciende toda frontera, trasciende toda pandemia, estás en mi corazón, en el de mi familia, en el de todas las aún y en el de montones de argentinos. Realmente me agrada y me emociona estar presente aquí contigo y espero verte muy pronto. Amigo Daniel, es recíproco. La botella, pena que duró muy poco, la botella muy grande. Además con Fede que estaba, lo mató rápido. Amigo, yo hice voy a hacer la misma pregunta que hizo Bashar, que es con respecto al tema de la arteria. Primero, si tú haces el Doppler regular, la valía regular, la cerebral media en cualquier examen, o sea, ¿y qué pasa si encuentra un feto con un peso normal, pero una umbilical normal, pero una cerebral alterada y una relación cerebroplacentaria alterada? Y estos son lo más que la gente cuestiona acá y me gusta escuchar la opinión de los amigos. En principio, desde ya que si la paciente viene a las semanas 20, 22 para hacer un tamizaje de preeclampsia, no le hago ningún Doppler más que el técnico. Solamente técnico. Si llegan al tercer trimestre, en principio
Si me pidieron un Doppler, le voy a hacer la cerebral media, porque no puedo no hacerlo. Es Igual un acá. tema de que me mandarían el Doppler de vuelta. Ahora, si tú me preguntas qué haría yo con mi paciente, le prestaría atención a aquel paciente que está en el percentil 20-25, o que cayó un poco en su curva de crecimiento, o que tiene un hermano que nació en el percentil 90 y él está en el 25, o que el abdomen me da un poco por debajo que los otros parámetros biométricos. Y en esos casos agregaría la relación cerebro-placentaria para que no se me escape aquel feto que merecía estar en el 90, pero está en el 25. Que tal vez, aunque todavía no hay un cúmulo enorme de evidencia, tal vez la herramienta que tengamos para identificar esos que no alcanzaron su potencial de crecimiento, Sí. como lo habla Asma y Morales Rosselló, sea la relación cerebro-placentaria. Buenísimo, amigo. Yo pienso igual. Y en esos casos, una vez que ha hecho, porque Figueroa habló a nosotros, si tú haces, tienes que manejar las consecuencias de ter hecho el Doppler. O sea, y si tú encuentras ahí, Bashar nos habló de monitorear esto 2 veces semanal. ¿Cómo veía tú? ¿Una vez semanal está bien? ¿Asociar el perfil biofísico? ¿Cómo manejas? Bueno, según el momento, lo sigo bastante a Ahmed, según el momento de la gestación. Si estamos hablando en el tercer trimestre, mínimo semanalmente, porque si altera la cerebral media, ya cambia de categoría. No utilizamos mucho perfil biofísico. Sí, No utilizamos mucho. aquí Acá, mi mucha pregunta, gente se basa en la escuela europea. Mi pregunta, Daniel, si tú haces fetos con restricción tardía entre 32 y 36 semanas, algo que pueda indicar un parto antes de la semana 37, y si tiene alguna experiencia con Soluble Fit y PLGF a esta edad. Yo creo que no, porque tampoco acá tenemos, no manejando porque es muy caro. No tenemos experiencia con el monitoreo computarizado. El PEL Antes de las 36 semanas, si se diese la circunstancia que tenemos una umbilical alterada, y el Soluble Fit, no lo va a los afectar. bioquímicos. Pero si altera la umbilical antes de las 36 semanas, sí. Si no, vamos a esperar más tardíamente para a la cerebral media en un retardo de crecimiento tardío, ¿sí? Experiencia con volumen de los miembros. Yo no tengo ninguna experiencia con volumen de miembros. No, sé que hay publicaciones al respecto, he leído alguno, pero creo que no hay mucha evidencia y yo personalmente no tengo ninguna experiencia. Y yo creo que también la reproducibilidad es difícil, porque hacer qué punto va a ser, o sea, es muy difícil, o sea. Donde lo medí, va a cambiar uno con otro. Sí, sí. Amigo, muchas gracias. Espero que pronto podamos nos encontrar y tomar un vino. Un gran abrazo a ustedes, a todos mis sobrinos que están ahí, con ustedes, su familia que no es pequeña. Tiene que ser un abrazo enorme. Y espero pronto que nos vemos. Cuídense. Estamos acá bien y espero que ustedes también queden bien. Que todos así podemos nos ver. Un gran abrazo y mande besos a todos. Gracias.